En este video veremos cómo configurar una presentación para lograr documentar nuestros planos y dibujos. La norma técnico colombiana 1687 o NTC 1687 establece la siguiente definición. Dice que un formato es el tamaño de un papel en orden a sus dimensiones de largo y ancho. Esto quiere decir que cuando nosotros vayamos a trabajar con nuestros planos, debemos representar estos en formato físico de tal forma que se puedan ver todos los detalles que estamos queriendo mostrar a la persona que vaya a ver dichos planos. Entonces, para poder lograr este nivel de detalle, podemos utilizar diferentes papeles o formatos. Estos van desde el formato A0 hasta el formato A5. Y siendo el A0 el más grande, tiene unas dimensiones de 841 por 1189 milímetros, mientras que el A5, siendo el más pequeño, va en un formato de 148 por 210 milímetros. Esto podemos verlo representado en la siguiente gráfica. En esta vemos que el formato A0 es el formato más grande y es el formato exterior al que vemos en la gráfica, siendo este formato el A0. Si queremos obtener un formato A1, este corresponderá a la mitad de dicho formato A0. Por lo tanto, si cogemos la mitad de dicho formato, tendríamos las dimensiones de 594 por 841 milímetros. Ahora, si partimos ese formato a la mitad, el formato A1 a la mitad, obtenemos el formato A2. Y si seguimos partiéndolo a la mitad, tenemos el A3. Si lo partimos a la mitad, tenemos el A4. Si lo partimos a la mitad, el A5 y así sucesivamente. Una vez seleccionado el formato en que se vaya a trabajar, los planos deben incluir un margen, el cual es el que delimita la zona útil para un dibujo. Y para nosotros poder establecer este margen, debemos seguir una serie de recomendaciones. Como por ejemplo, del lado izquierdo se debe medir 20 milímetros de un área que no será utilizable y en el cual se colocará nuestro primer margen. Luego, para las partes superior, inferior y del lado derecho, depende del formato en que estemos trabajando. Por ejemplo, un formato A0 a un formato A2, se debe dejar 10 milímetros en la parte superior, derecha e inferior. Y para un formato A3, estas distancias ya no serán 10 milímetros, sino que serán 5 milímetros. ¿Con qué fin se deja esto? Esto es con el fin de poder archivar nuestros planos, en la cual la misma norma establece que si nosotros queremos archivar nuestros planos, porque generalmente nuestros planos vienen acompañados con un informe, el cual se hace en un formato tipo carta, ya que es un documento escrito. La idea de poder archivar el plano y el informe juntos es que podamos reducir el formato de nuestro plano, que es mucho más grande, a un formato tipo carta. Entonces, para lograr esto, nosotros debemos hacer una serie de dobleces en nuestros planos hasta lograr reducirlo al formato carta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un formato A3, el cual requiere de 2 dobleces, como lo muestra aquí, a estas distancias establecidas. Recuerden que esto lo dice la norma NTC 1687, que debemos seguir, en el cual, si hacemos este tipo de dobleces, llegaremos al final a tener un tamaño físico que corresponde al tamaño carta. Y entonces podremos ya archivar nuestro plano junto a nuestro documento. Pero también si vemos que un formato más grande, por ejemplo un A2, requiere de más dobleces, y si vamos a un formato A0 va a requerir mucho más dobleces, pero al final todo va a corresponder a un formato carta. El rotulado de los planos está escrito en la norma técnico colombiana 1914. En esta se establece que el rótulo debe ubicarse en la esquina inferior derecha de los planos, dentro del área delimitada por los márgenes.
Este rotulado debe contener como mínimo la siguiente información: el número de registro o identificación, el título del dibujo y el nombre del propietario, las cuales pueden distribuirse de tres formas, como las mostradas en la figura 1, en la figura 2 y en la figura 3. Siempre teniendo en cuenta que el máximo en la base para este rótulo tiene que ser de 170 milímetros. Además de la información mostrada arriba, también puede contener otro tipo de información, como la que está aquí mostrada, y además también hay otras establecidas en la NTC 1914, que se pueden revisar en cualquier momento. Ahora veamos cómo configurar todo lo que hemos visto, pero en AutoCAD. Supongamos que tenemos este dibujo o el dibujo que ustedes han hecho en su momento, el cual contiene una serie de capas, como las mostradas aquí, las cuales están todas en nuestro dibujo aplicadas para ciertas condiciones. Lo que nosotros queremos hacer es representar en nuestro dibujo cierta parte de lo que queramos imprimir. No solamente puede ser esto, porque este dibujo contiene otra serie de cosas que también están aquí. Para lograr nosotros nuestra representación de lo que queremos seleccionar para imprimir, lo que debemos hacer es irnos acá en la parte inferior izquierda, en donde dice la pestaña modelo, que es donde siempre estamos dibujando, y luego nos aparecen una serie de pestañas que llamamos como presentaciones, si ese AutoCAD está en español, o layout, si el AutoCAD está en inglés. Vamos a una de estas pestañas y la seleccionamos. Lo que hace el software es representarnos lo que sería básicamente un papel, el tamaño de un papel cualquiera, el que sale predeterminado, y nos muestra una pequeña ventana que se conoce como ventana gráfica, en donde esta ventana contiene lo que está en la pestaña de modelo. Por ahora no necesitamos esto, así que lo podemos borrar. Y lo que vamos a hacer a continuación es, en nuestro papel, configurarlo y definir el rotulado que necesitamos para nuestros trabajos. Para definir primero nuestro tamaño de papel, tenemos que configurarlo. ¿Cómo lo configuramos? Pues vamos aquí a la pestaña presentación, hacemos clic derecho y nos vamos donde dice administrador de configuraciones de página. Una vez que estemos aquí, seleccionamos la presentación que queremos configurar. Entonces, en este caso vamos a configurar la presentación 1 y le damos en el botón modificar. Aquí nos sale la pantalla como si fuéramos a imprimir algo. Lo que debemos hacer aquí es configurar primero nuestra impresora. Ustedes ya tienen una impresora en la cual van a imprimir directamente sus planos, pues la seleccionan entre una lista de las que les aparezca. Si no tienen una impresora o simplemente quieren generar un documento digital, entonces lo que tienen que hacer es definir que AutoCAD genere un archivo PDF. Existen todas estas formas de generar un archivo PDF, entonces ya ustedes seleccionan la que ustedes quieran. En mi caso yo voy a seleccionar un AutoCAD PDF de alta calidad. Una vez seleccionada la impresora, debemos seleccionar el tipo de papel o el formato en el que vamos a imprimir. Buscamos de entre los formatos que nos establece la norma, que son los formatos desde A0 hasta A4. En estos que dicen Full Bleed, el formato, para este caso vamos a escoger el formato A2. Entonces, en el formato A2, acá nos sale una representación del papel, nos dice que tiene unas dimensiones de 594 milímetros por 420 milímetros. Una vez seleccionada, acá dentro de esta la escala, debemos seleccionar una escala que esté de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada milímetro en la representación estamos representando una unidad del dibujo. Eso lo veremos más adelante, pero por ahora la configuración siempre tiene que estar 1 a 1. Y le damos a aceptar. Si no queremos configurar algunas otras cosas, por ejemplo, aquí están los diferentes estilos de trazado, que pueden ser seleccionar una escala de grises, un monocromático. También tenemos estas opciones de trazado
las cuales por ahora vamos a dejar así: trazar grosor de línea, trazar con estilo de trazado y trazar espacio de papel. Ya una vez configurado todo, le damos en aceptar. Luego aquí ya le damos en cerrar y listo. Ya ahora sí tenemos una hoja de papel A2 para trabajar y para poder crear nuestro formato. Para hacerlo vamos a usar la opción línea. También podemos para esto crear una capa específica para nuestros márgenes. Vamos a propiedades, creamos una nueva capa, seleccionamos como nombre márgenes, definimos un color, vamos a dejarlo en negro, línea continua, y le damos cerrar a esto. Seleccionamos la capa, márgenes, y vamos a dibujar la línea. Entonces seleccionamos la opción línea y nos dice precisa un punto. Vamos a seleccionar el punto 0, 0, 0, 0 y le damos enter y automáticamente se va al origen o donde empieza el papel. Luego asignamos la distancia correspondiente a nuestro formato de página. Para un formato A2 vamos a la norma, el cual corresponde a 420 milímetros. Regresamos, seleccionamos 420 milímetros. Enter. Entonces, una vez que lo tengamos ahí, lo que vamos a hacer es un desfase de lo que nos dice la norma que debe estar del lado izquierdo. Del lado izquierdo nos dice que tiene que haber un desfase de 20 milímetros. Damos enter y seleccionamos que queremos nuestro desfase. Ya una vez hecho esto, ahora procedemos a hacer nuestras demás líneas. Hacemos clic, vamos dibujando una línea horizontal que tenga el tamaño que nos pide la norma. En este caso la norma nos dice que tiene que ser de 594 milímetros. Entonces seleccionamos 594 milímetros. Hacia arriba ya sabemos que tiene 420 y luego acá cerramos en la línea que estaba anteriormente. Entonces, para un formato A2, la norma nos establece que se tiene que dejar 10 milímetros en la parte superior, inferior y del lado derecho para los formatos de A0 al A2. Como tenemos un A2, entonces tiene que ser 10 milímetros. Entonces, regresamos a nuestro AutoCAD. Y aquí entonces vamos a hacer un desfase para las líneas superior, inferior y derecha de 10 milímetros. Desfase de 10 milímetros y aquí otro desfase de 10 milímetros. Entonces listo, una vez que tengamos esto, tenemos que proceder a borrar estas líneas que nos estarían sobrando y a borrar todas las demás líneas que nos estarían sobrando. Vamos a la opción recortar, seleccionamos, le damos enter y ahora nos dice que seleccionemos el objeto. Pero vamos a borrar esta, vamos a borrar esto, vamos a borrar esta también, esta que está aquí, esta que está aquí y estos dos. Entonces ya terminamos con la tecla Escape y ahora seleccionamos las demás que habíamos utilizado inicialmente como referencia. Listo. Ya aquí tenemos nuestros márgenes. Ahora procedamos a realizar nuestro rótulo. Tendrá las siguientes dimensiones y la siguiente forma. Estas distancias están representadas aquí en centímetros, pero nosotros tenemos que dibujarlas acá en milímetros. Entonces tenemos que multiplicar cada una de estas distancias por 10. Nos dice inicialmente que va a tener 3 filas y cada fila va a tener 1.5 centímetros, o sea 15 milímetros de alto. Entonces hagamos un desfase de 15 milímetros de la línea inferior. 1, 2 y 3. Y además nos dice que va a tener también la primera columna desde el lado derecho hacia la izquierda, va a tener un desfase de 2.5. Entonces generemos la primera columna con un desfase de 2.5 centímetros, equivalen a 25 milímetros.
Borremos aquí lo que no nos interesa, sería esto. Y ahora la siguiente columna, que sería esta, estaría a 3.5 centímetros, que equivale a 35 milímetros. Listo. La siguiente estaría a 40 milímetros. Y la última estaría a 70 milímetros de desfase. El resto no nos interesa, entonces podemos borrarla. Y listo. Entonces ya tendríamos aquí como nuestra base de lo que sería el rótulo. Vamos a desplazarnos un poco más abajo para poder verlo. Esta primera zona tiene que estar libre, por lo cual vamos a proceder a borrar estas dos líneas que están aquí. Luego, donde va el nombre del alumno, tiene que ocupar dos columnas. Vamos a borrar esta zona de aquí. También donde va el nombre del trabajo, tiene que tener así. Luego ya quedaríamos con la forma base. A continuación, lo que vamos a hacer es a proceder a llenar la información con el texto que se requiere. Entonces, llenemos nuestro texto. Nos dice que tiene que tener, en este primer recuadro, tiene que tener el nombre de la universidad, la facultad y el programa. Entonces, nos vamos aquí a la opción de texto y seleccionamos de dónde a dónde irá nuestro texto. Empecemos escribiendo una prueba, a ver si con el tamaño que está ahora mismo seleccionado, miremos que la parte superior ha cambiado, funciona para lo que tenemos. Entonces, podemos escribir en mayúscula Universidad del Sinú. Está escribiendo con un tipo de letra que no es muy agradable a la vista. Entonces, lo que debemos hacer es cambiarla, seleccionamos todo y la cambiamos a un Arial. Por ejemplo, y vamos a darle que tenga negrilla aquí en la B. Entonces, dentro de esto que está aquí podemos decirle que esté justificado a la izquierda, al centro o a derecha. Vamos a darle justificado al centro y le damos clic afuera para ver cómo nos queda. Pareciera que se hubiese desaparecido, pero en realidad está aquí. Es tan pequeño que no se alcanza a ver. Le demos doble clic y cambiemos el valor de nuestro texto. Entonces, está en un valor de 0.20. Seleccionemos un valor de 2. A ver qué pasa. Con un valor de 2.5, pues se acerca más o menos al tamaño que me gustaría que tuviera. Vamos a darle un poco. Vamos a terminar de escribir toda la información. A ver. Ya tenemos Facultad de Ciencias e Ingeniería. Darle Enter. A dejar un espacio. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Entonces, vamos a ver si nos parecemos a nuestro formato. Pues aún le falta. Ya aquí, ya más o menos se parece a lo que queremos. Podemos seguir configurando el resto. Tenemos entonces alumno, nombre, código. Panel 2.5, texto, Arial.
escribimos alumno juntos. Entonces ya una vez que haya definido el alumno, pues hay que escribir el nombre, su nombre, en este caso puede ser cualquiera. Entonces, una vez terminado todo, procedemos a crear nuestra ventana gráfica. En esta aparecerá la información que queremos que esté dentro de nuestro dibujo. Vamos ahora a la pestaña presentación y nos dirigimos al grupo ventana gráfica de presentación. En esta nos aparecen diferentes opciones para dibujar nuestra ventana gráfica, pero vamos a utilizar esta que está aquí que dice poligonal. Damos clic y nos aparece como si fuéramos a dibujar una línea. Procedemos a dibujar un polígono que delimitará dónde va a aparecer nuestro dibujo. Entonces empecemos en este punto, damos clic. Y terminamos donde iniciamos. Damos Enter. Una vez que haya terminado, podemos ver que nos está mostrando todo lo que aparece dentro de nuestra ficha modelo. Entonces, como estamos en esto y nosotros no queremos que aparezca toda esa información, lo que debemos hacer es interactuar con esa ventana gráfica. La forma de interactuar con la ventana gráfica es haciendo doble clic dentro de la ventana. Al hacer esto, podemos observar que se ha acentuado el borde de la ventana gráfica, se ha puesto un poco más gruesa y además vemos que en la parte inferior ya aquí no dice papel, sino que dice modelo. Si queremos salirnos de este modo, damos doble clic afuera y automáticamente cambia a papel. Entonces, esto nos está indicando en qué modo estamos. Si estamos en el modo papel, cuando hacemos zoom, nos acercamos es como si fuéramos en una hoja de papel. Pero si estamos en el modo modelo, cuando hacemos zoom, solamente hacemos zoom dentro de esa ventana gráfica. Entonces yo quiero precisamente mostrar solamente una parte del dibujo, por ejemplo esta. Una vez que ya haya llegado con el zoom hasta ese punto, entonces doy doble clic afuera y listo, ya he configurado mi dibujo para la presentación. Una vez que ya la tenga configurado por completo, lo siguiente es imprimir dicha presentación. Entonces, para imprimirlo, lo que tengo que hacer es irme a la presentación en la que estoy trabajando, dar clic derecho y darle trazar. Regresamos a la pestaña de configuración y en esta damos simplemente aceptar. No cambiamos ninguna configuración porque ya nosotros hemos configurado todo lo que necesitamos. Le damos aceptar, seleccionamos dónde queremos guardar nuestro dibujo. En este caso yo quiero guardarlo en el escritorio. Guardar. Esperamos a que genere el trazado y ya aquí nos muestra el PDF terminado. Y listo. Eso sería todo para este video.